Y vamos a aprovechar hoy, vamos a comenzar un estudio, amén. Las próximas semanas, las próximas 4 semanas, vamos a hablar acerca de los pactos, porque Dios es un Dios de pacto, amén. Quizá vamos a buscar esa canción Dios de Pacto de Marcos Witt, cantamos en uno de los servicios, porque vamos a hablar de los pactos, amén, a manera de ir entrando en lo que es el estudio bíblico. Dios de pactos. Y es bueno saber que Dios es un Dios de pactos. ¿Qué entendemos nosotros por pacto? Hay personas, por ejemplo, que se han casado, amén, y cuando se casan hacen una promesa, ¿no? En la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y todas esas cosas. Pero a veces situaciones en la vida que hace que se olvide del pacto, de la promesa. Pero Dios no. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Vamos a hablar acerca de eso, de los pactos. Estamos viviendo en un pacto precisamente ahora. Es un pacto diferente, es un nuevo pacto, como lo llaman. Y a veces como cristianos, y por eso viene el hermano también a traer esos estudios bíblicos para enseñarnos, porque a veces confundimos y traemos cosas del antiguo pacto y queremos vivir el antiguo pacto en el nuevo pacto. Y ahí es donde surgen las confusiones. Pero hoy vamos a comenzar un estudio bíblico acerca de los pactos de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Amén. El que lo encontró diga amén y el que no lo encontró diga misericordia. Amén, misericordia. Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 10? Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te pido, Señor, que tú dirijas mis labios y que todo lo que hable sea para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia, Señor, y que juntos podamos ser edificados. Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Esta declaración está en el libro de Hebreos y está hablando precisamente el autor, hablando de que hay un nuevo pacto y somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que estamos en este nuevo pacto que fue prometido en el tiempo antiguo. Entonces, cuando habla Hebreos, está hablando, tratando de explicarnos, ese capítulo 8 nos habla del nuevo pacto en Cristo Jesús, de esta nueva etapa. Entonces, aquí dice algo muy interesante, que este nuevo pacto va a hacer que el Señor ponga las leyes en nuestra mente, y va a escribirlas en nuestro corazón. Y seré Dios por ellos y ellos me serán a mí por pueblo. Algo muy interesante es que la diferencia con el antiguo pacto era que la gente tenía que sacrificar un cordero, tenía que traer un corderito y sacrificarlo, tenía que traer ofrendas y sacrificarlas, tenía que viajar a Jerusalén y hacerse el sacrificio allá en el templo. Amén. Así que cuando habla dice que va a poner la ley en nuestros corazones. Ahora, este mismo pasaje, vamos a Jeremías 31. Jeremías 31 está hablando también del mismo pacto. Precisamente Hebreos está haciendo referencia a lo que Jeremías dice en el Antiguo Testamento. Jeremías dice, Jeremías 31 del 31 al 32, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea que el pueblo de Israel invalidó ese pacto, no cumplió con el pacto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud. Es interesante. ¿Usted alguna vez pensó de que sí, Dios es un Dios de pactos? Le gusta hacer pactos. Es un Dios que se acerca a su creación. Es un Dios que se acerca a usted, toma la iniciativa y dice, quiero comenzar algo contigo. En la Biblia hay diferentes tipos de pactos. Amén. Vamos a ver, y esta es una introducción, ¿qué relación tiene estos dos versículos que acabamos de leer con Lucas capítulo 22 del 19 al 20? ¿Tiene alguna relación? Porque Jesús también habla de un nuevo pacto. Amén. Jesús cuando hacemos la Santa Cena, cuando cumplimos la Santa Cena aquí, es el nuevo pacto. Vamos a Lucas capítulo 22. ¿Qué dice Lucas capítulo 22 del 19 al 20? Lucas 22 del 19 al 20. Hay algo que siempre hacemos cuando hacemos la Santa Cena y siempre lo leemos. Lucas 22 del 19 al 20. Dice así. También tomó el pan, hablando de Jesús, y dio gracias y lo partió. Y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, ¿qué es? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto es bien profundo. Es bien profundo. Jesús en la Santa Cena, cuando la última cena y lo que nosotros hacemos como cristianos cuando cumplimos la Santa Cena, estamos recordando el nuevo pacto. Y entonces Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la prueba del nuevo pacto. Ya no es la sangre del cordero, ya no es la sangre de la paloma, de la palomita, ya no es la sangre de los toros, sino la sangre de Jesucristo. Por eso es que cuando hay brujos, cuando hay santeros, amén, que hacen ritos, hacen sacrificios de gallina, de animales, ellos utilizan la sangre física de ese animal, porque todavía operan en el antiguo pacto. Pero nosotros que estamos lavados con la sangre de Jesucristo, no nos afecta nada de eso, porque estamos en el nuevo pacto, una sangre superior, no de animales, sino la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y llevó todo pecado lejos. Abolió la ley del pecado en nuestras vidas. Si usted está cubierto con la sangre de Cristo Jesús, no hay brujería, no hay santería que pueda afectarle, porque la sangre de Cristo es superior a la sangre de cualquier animal. Entonces vivimos nosotros en un nuevo pacto, en el pacto de Jesucristo. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero es interesante porque la Biblia habla de pactos. Ahora, usted sabía que en la Biblia aproximadamente, dependiendo de los estudiosos, pero generalmente se encuentran 7 pactos principales en la Biblia. 7 pactos de Dios que están registrados en la Biblia. Algunos dicen 8, otros 9, todo depende, pero lo general hay 7.
El tema de hoy, la predicación de hoy, el estudio que estamos comenzando hoy, precisamente vamos a aprender acerca de estos pactos que hay en la Biblia y cómo cada pacto nos lleva al último y nuevo pacto, que es Jesucristo. Amén. Así que yo le animo que el próximo domingo pueda traer su libreta. Amén. Traiga su libreta también para apuntar, porque hay cosas que vamos a aprender. Amén. Muy bien. ¿Quieren saber un poco acerca de los 7 pactos? Vamos a ver los 7 pactos, una introducción el día de hoy y luego vamos a profundizar cada uno de ellos. Pero hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Pacto edénico, ¿no? El pacto que fue en el Edén. Ese es uno de los pactos que hay. Primero, que se registra. Se registran entre el capítulo 1 al capítulo 3 de Génesis. Ahí pasó algo. Ahí Dios, ¿no?, se compromete con su creación. Es muy interesante, porque el Génesis habla del principio de todas las cosas. El principio de la familia, el principio de la creación, el principio de Israel, el principio de nuestra salvación, cómo llegamos a ser salvos a través de Jesucristo. Pero entre el capítulo 1 y capítulo 3 de Génesis habla del pacto edénico. Mire, Génesis 1:28, dice, Génesis 1:28, solamente un versículo para mostrarle de lo que habla ese pacto. Dice, los bendijo Dios, después que creó todas las cosas, que creó todo lo que vemos, dice al final, los bendijo Dios, después que creó al hombre y a la mujer, los bendijo Dios. Usted y yo al principio, cuando Dios nos creó, fuimos bendecidos desde el principio. Usted es bendecido, bendecida desde el principio de la creación. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién dijo esto? Dios. Dios. Dios bendice la creación y nos llama a tener señorío, a tener administrar. Somos administradores de la creación. Lamentablemente el hombre y el pecado que entró en el hombre ha hecho que el hombre desobedezca a este compromiso, donde por la avaricia, ¿no?, por la avaricia se está atentando en contra de la creación. Así que, pero desde el principio, Dios nos habló a tener potestad, autoridad, señorío, dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, imagínese que Dios se le presenta a usted y le dice, mira, mi hijo, mi hija, tengo una casa hermosa de 5 habitaciones, con su master bedroom, con jacuzzi, con piscina, con baño, con un basement para que vengan las visitas, con parqueo para 4 carros, con un jardín hermoso. Y quiero que tú lo administres, quiero que tú lo cuides. ¿Cómo usted se sentiría? Contento, contenta, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo! No le costó nada. Dios se lo dio. Y quiere que usted viva ahí y lo administre y lo cuide. Me imagino que en los primeros días usted va a cuidar, va a limpiar ese baño, va a limpiar todo brillando, bonito, cuidándolo. ¿A cuánto le gusta comprar cosas nuevas cuando le llega a Amazon, el paquete nuevo de Amazon? ¿Ah? ¿A cuánto les gusta recibir su orden ahí nueva, su nuevo iPhone, su nuevo iPad que llega en la caja? ¿Cómo usted se siente cuando abre esa caja ahí nueva? Navidad, cumpleaños, Día de la Madre, ya viene el Día del Padre a propósito, ¿no? ¿Cómo usted se siente? Especial, contento, algo nuevo, algo lindo.
Así fue Dios al principio cuando creó todo y se lo dio a Adán y a Eva. Le dice, les doy autoridad, cuídenlo. Ese es el pacto edénico en el Edén. Amén. En el pacto edénico vemos algunas cosas. Primero, ese pacto fue hecho con Adán en el huerto del Edén. Amén. Incluye el mandato de gobernar la creación, no comer del árbol del conocimiento. Había una condición. No toques el árbol del bien y del mal. Pero allí está. Dios se lo entregó. Este es el pacto edénico. Vamos a profundizar, y ese va a ser el próximo domingo, vamos a profundizar acerca de ese pacto, porque hay muchas cosas que podemos aprender de ahí. Segundo pacto, el pacto adámico. Ya ese pacto lo vamos a ver en Génesis del capítulo 3 del 14 al 19. ¿Qué pasó ahí? En eso. Ahí fue cuando cayó el hombre. Ahí es cuando se desobedeció. Génesis. Vamos a ver un poquito. Génesis. Vamos todo a Génesis, capítulo 3. Vamos a mover la Biblia para que no se me duerma. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del 14 al 19. Génesis 3, del 14 al 19. Vamos a leer esos versículos, todos juntos. No está ahí, a propósito no lo escribí para que busque su Biblia. Amén. Porque a veces nos ponemos muy cómodos. Génesis 3, 14 al 19. Dice, ¿qué dice ahí? Dice, y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tremendo, ¿no? Y el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tremendo. Eso fue tremendo. El pacto adámico. Entonces, quizás no es uno de los más bonitos ni los más populares, pero es real, a consecuencia de la desobediencia. Entonces, ¿qué más vamos a aprender a través de este pacto adámico? En este pacto adámico vamos a, siguiente slide, next slide. Pacto adámico, después de la caída de Adán y Eva. Ese pacto sucedió después de la caída de Adán y Eva. Dios anuncia las consecuencias del pecado y promete la futura redención de la humanidad. Ahí es donde podemos ver la promesa de una redención. ¿Dónde está eso, pastor? Lo acabamos de leer. Versículo 15. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. De que vendría alguien de la descendencia de Eva a destruir la cabeza de la serpiente. Muy bien. Vamos al tercer pacto. La mayoría lo conoce. El pacto en español es noéico, porque viene de Noé. ¿Cuántos se recuerdan de Noé?
Amén. Todo, ¿no? Todos aprendimos acerca de Noé. Este pacto está en Génesis capítulo 9 y cubre del 8 al 17. Y toda la historia de Noé es bien bonita, bien interesante. ¿Usted sabe por qué hay un arco iris? ¿Usted sabe el origen del arco iris? Ahí lo vamos a aprender a través de este estudio bíblico de los pactos, que el arco iris que hasta el día de hoy vemos es consecuencia de un pacto. El pacto de Noé, el pacto noénico. ¿Con qué relacionamos a Noé? Con el diluvio, ¿no? El diluvio. Entonces, Génesis 9, 12 y 13. ¿Qué dice Génesis 9, 12 y 13? Hablando del pacto de Noé. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está en vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto en la tierra. Pacto. Ahí Dios está diciendo otra vez un nuevo pacto. Y voy a poner un arco iris como señal. Cada vez que usted vea esa señal, cada vez que usted vea el arco iris, recuérdese cuando Dios prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, con agua. Si usted vive cerca del agua, no tenga miedo. Dios dijo que no va a destruir la tierra otra vez con agua. Pero le tengo malas noticias. Va a destruirla con fuego. Va a venir fuego y va a quemar todo y va a empezar una nueva creación de nuevo. Ya no va a ser agua, pero va a ser fuego. Pero eso vamos a verlo más adelante. Ese es el pacto de Noé. Lamentablemente, mire cómo el diablo es tan atrevido que hay movimientos, ¿no? Hay movimientos que han usado el símbolo del pacto, del arco iris, para ellos usarlo para su bandera. Así que a veces los niños que crecen y ven arco iris, lo que viene a su mente es no el pacto de Noé, sino otra cosa. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no, el arco iris significa el pacto de Dios con la humanidad, no significa otra cosa. Es muy bueno poder siempre enseñar y aclarar eso. Amén. ¿Qué podemos ver en el pacto noénico? En el pacto noénico podemos ver, el pacto fue hecho con Noé después del diluvio. Dios promete no destruir nuevamente la tierra con agua y la señal del pacto es el arco iris. Ya lo hablamos de eso. Vamos al next slide. Pacto número 4. Mire, tantos pactos que hay en la Biblia, pastor. Sí, hay muchos pactos. Ahora viene el pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. Vamos a profundizar en eso también. Cuando ya Dios después agarra a una familia, a Abraham, y dice, voy a hacer un pacto a través de ti para cumplir la promesa de un Salvador. Y ahí comienza Dios, el plan de salvación. ¿Cómo usted llegó a tener a Jesucristo en su corazón? Vamos a ver a través de los pactos. ¿Cómo fue que usted llegó a conocer a Cristo? ¿Qué vemos en este pacto abrahámico? Vemos que fue hecho con Abraham. Por eso le llaman pacto abrahámico. Dios promete descendencia, tierra y bendición para todas las naciones. Y la señal del pacto ya no fue el arco iris. ¿Cuál fue la señal que le dio a Abraham del pacto para esa familia, para esa nación, para la nación de Israel? La circuncisión. Esa fue la señal del pacto abrahámico. La circuncisión física. Amén. Aunque ahora en la iglesia de Cristo ya es circuncisión espiritual. Gracias a Dios.
Así que es muy interesante saber de que hay señales de algunos pactos. Por ejemplo, cuando usted se casó, ¿cuántos tienen un anillo? Cuando usted se casa y pregunta el que les está casando, haciendo la ceremonia, ¿qué prendas tú tienes como señal, como símbolo? ¿Y qué dice el novio? Un anillo. ¿Dónde está el niño del anillo? Buscan al niño del anillo. Aquí está el niño. A veces el niño lo tira el anillo ahí. ¡Pam! Y se pone el anillo. ¿Y qué pasa cuando usted se olvida ponerse el anillo y sale a la calle? Como que uno mira a la novia, a la esposa y ¿por qué no se le puso el anillo? ¿Qué será? ¿No? Y cuando usted está en la calle y conoce a alguien, ¿qué es lo que le mide en la mano? A ver si tiene, ¿qué? El anillo. ¿Pero por qué? ¿Qué significa de que tenga el anillo? Tiene esposa, tiene esposo, tiene un compromiso, tiene un pacto con alguien, ¿no? Entonces, para nosotros, para que usted lo entienda, estamos en un pacto con alguien y hay un compromiso, una señal. Vamos al siguiente pacto. Pacto mosaico. Amén. Ese otro pacto está en Éxodo capítulo 19 al 24. Otro pacto que Dios hizo. Ok, muy bien. Vamos para adelante. Vamos a hacer otro pacto. Dios se acerca al pueblo de Israel. ¿Qué hay en este pacto mosaico? Fue hecho con Moisés en el monte Sinaí. Y ahí es donde Dios le da al pueblo de Israel la ley y los mandamientos. La ley y los mandamientos Dios le entrega a Moisés como evidencia de ese pacto. Comienza Israel, sale de Egipto, sale de la esclavitud. Dios le da la tierra de Canaán y comienza ese pacto mosaico. Y hay mucho que aprender en ese pacto también, que vamos a aprender, vamos a profundizar. Hay cosas muy interesantes acerca de Moisés y por qué Dios le dice que salga de Egipto, que salga de la esclavitud. Y usted sabe que cuando salieron de Egipto y estaban enfrente del Mar Rojo y venía el ejército de los egipcios por atrás y tenían el mar enfrente, ¿qué dijeron ellos? ¿Por qué no nos dejaste morir? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Por lo menos comiendo cebolla. Allá había cebolla, aquí no hay nada. Y muchas veces, escúcheme bien, cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios va a obrar en tu vida, te va a mover, te va a sacar de un lugar, quizás estás cómodo, pero Dios te quiere bendecir, te va a mover y no te va a gustar al principio, vas a quizás extrañar otras cosas, pero es que Dios tiene un plan y a veces va a ser incómodo, pero es temporal. Tienes que aprender de que Dios está en control, Él es el que está haciendo la obra. Y el pueblo de Israel le dijo a Moisés, queremos volver, por lo menos allá tenemos cebolla para comer. A veces nos dan ganas como que de rendirnos, a veces nos dan ganas de volver atrás y dejar todo. Pero en esta tarde vamos a aprender, estudiando estos pactos y el pacto mosaico, que Dios siguió adelante con su plan. Imagínense que el pueblo de Israel se regresa. Imagínense que el pueblo de Israel diga, no queremos ser la nación escogida. Jesucristo, no sabemos qué hubiera pasado. ¿Hubiera retrasado el plan? No sabemos. Pero gracias a Dios, que Dios es un Dios de pactos y cumple sus promesas. Siguiente pacto, pacto davídico. Ese es otro pacto que vamos a estudiar, vamos a aprender. El rey David. ¿Qué pasó en ese pacto davídico? Ese pacto davídico está claro en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16, nos habla precisamente de a qué se refiere ese pacto que Dios hizo con David. Y vamos al siguiente slide. Next slide.
Dice, pacto davídico hecho con David. Dios promete a David que su reino y descendencia serían establecidos para siempre. Se cumple fielmente o finalmente en Jesucristo. Ese es el pacto davídico. Cuando Dios le promete que la descendencia de David reinaría para siempre a través de Jesucristo. Por eso es importante estudiarlo y saber. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese coro que decía, yo danzo como David? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, ¿no? Cuando empezó remolineando, celebraré a Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Y cantamos ese coro y ni idea tenemos de qué se trata, ¿no? Ni sabemos. Pues vamos a aprender un poco estudiando el pacto davídico. Es muy interesante porque tiene muchas cosas muy buenas. Y finalmente, diga finalmente, el nuevo pacto en Jesucristo. Y ahí están las referencias que leímos al principio. Jeremías 31, del 31 al 34, Lucas 22, 20 y Hebreos 8, que nos habla del nuevo pacto en Jesucristo. Algo nuevo, algo para nuestro tiempo. ¿Qué podemos ver acerca de este pacto que fue profetizado por Jeremías y establecido por Jesucristo? ¿Qué tiene este pacto? Trae perdón de pecados y una relación nueva con Dios mediante la gracia. Y el nuevo pacto es eterno, es para siempre. Amén. Entonces, todo eso vamos a aprender. Esto es solamente una pequeña introducción que quería hacerle, porque vamos a aprender acerca de esos pactos. Amén. Es muy interesante porque va a afianzar nuestra fe. Nos va a dar una fe más sólida, entender el pacto. Ahora, quiero decirle algo muy interesante. Estos pactos tienen algo muy especial, tienen una característica. Algunas características acerca del pacto que hace Dios. Amén. Número 1, Dios es el que inicia. Dios es el que inicia estos pactos. Estos pactos no es que el hombre lo inicia. Dios toma la iniciativa en los pactos que están en la Biblia. 2, Dios es el que promete. Dios es el que está diciendo, esto va a venir para ti. O sea que viene con autoridad de Dios. Y 3, Dios es el que lo garantiza. Dios es el que da la garantía. Y qué lindo saber que Dios da garantía. En medio de este mundo, de esta sociedad donde nada garantiza nada. No hay garantías de nada. Pero Dios siempre da garantía. Él garantiza. Él es el que respalda. Dice, hijo mío, si haces esto, si cumples mis mandamientos, si tú haces esto, te garantizo que esto y esto y esto va a suceder. Hay garantías en las cosas de Dios. Y podemos confiar plenamente en Él. Amén. Hebreos 8:10, lo vamos a leer una vez más. Amén. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Usted y yo somos pueblo de Dios por ese pacto que Dios hizo. Usted y yo ahora somos pueblo, lo que no éramos pueblo. Y vamos a aprender cómo llegamos a ser pueblo de Dios. Vamos a aprender a través de estos estudios bíblicos. Y siguiente versículo dice, Hebreos 8, 11, 12, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menos hasta el mayor de ellos, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué dice ahí? Y nunca, léalo conmigo, y nunca, dígalo fuerte, y nunca más
¿Me acordaré de qué? De sus pecados, ni de sus maldades. El nuevo pacto nos dice que Dios nunca más se acordará de sus pecados ni de sus maldades. Una de las maneras en que el enemigo, aún al cristiano, lo somete y le miente y lo paraliza y lo frisa, lo congela, es recordándole su pasado. ¿Te acordás lo que hiciste? Y eso que eras cristiano. Pero aquí dice, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. ¿Quién está mintiendo? El enemigo. Porque él promete nunca más acordarse de nuestros pecados. Pero pastor, y eso fue cuando yo era cristiano. Esto se refiere cuando no era cristiano. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿usted no cree que Él sabía que aún siendo cristiano íbamos a pecar y aún por ese pecado como cristiano Él murió en la cruz del Calvario? Porque si Él no hubiera sabido que íbamos a caer, que íbamos a fallar, entonces Él no es Dios. Pero Él sabía. Y murió por nuestros pecados. Aún los pecados que quizás vamos a cometer. Y esto no es tampoco luz verde para que ahora vamos a pecar porque ya Cristo murió por los pecados. No. Sino el hecho de que saber de que Cristo murió por nuestros pecados y en este nuevo pacto, dice Dios, no me acordaré más de sus pecados ni de sus maldades. Borrón y cuenta nueva. Siempre que haya un corazón contrito y humillado, Dios no echa fuera. Siempre que haya un corazón arrepentido, ahí está la gracia de Dios para perdonar, para limpiar, para restaurar, porque Él es fiel al pacto que Él ha hecho. Por eso Jesús dice, cada vez que estéis y toméis el pan y toméis de la copa, mi nuevo pacto anunciás y estaré con vosotros todos los días. ¡Qué bendición! Conocer a un Dios de pactos que cumple sus promesas y que guarda ese pacto. Pongámonos de pie. Cuando uno es consciente de que Dios es el que hace ese pacto y cumple sus promesas, no podemos tener miedo a nada. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar de que Él va a guardar nuestra vida, va a guardar nuestra familia y que Él va a cumplir sus promesas y va a cumplir su palabra. Por más difícil que se vea la situación, Dios dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre estaré contigo. Siempre podemos confiar en Él. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de pacto. Y ahora que comenzamos, Señor, este estudio de los pactos tuyos, Señor, en la Biblia, que podamos aprender, Señor, un poco de tu carácter, aprender un poco de ti, Señor, y saber y entender, Señor, que tú nos amas, que tú siempre nos buscas. Tú eres el que inicias ese acercamiento porque nos amas. Amas tu creación y quieres habitar con ella, Señor. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos con esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Y que nunca nos olvidemos que tú eres un Dios de pactos. Gracias, Señor.